¿Esto qué es? Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Vamos dándole a compartir para que pueda llegar a todo el mundo. Venga, vamos compartiendo por fin. Que empezamos a las 8. Hello, hello. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos compartiendo por fin. Que empezamos en 10 minutillos. Hello. Venga, vamos compartiendo por fin. Hola, Merche, cariño, ¿qué tal? Hola, Luz de Luna. Bienvenidos. Vamos compartiendo por fin. Que tenemos entrevista ahora con Insatanis. Vaya, sí que ha llegado prontito. Hemos llegado pronto, ¿eh? Hello, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos compartiendo, por fin. Hello, hello. Muchas gracias, cariño mío, gracias. ¿Le doy volumen? Tenéis, no te escucho, no te veo. Sí, dame un segundo. A Vale. ver. Vamos compartiendo, por fin. Vale, aquí estoy. Debería de vérseme ya. Dame un segundito. Sí, paciencia. Pa, 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 pa. Ah, ya listo. Por suerte era cuestión de ir llegando. Vale. A ver, soy más arriba. Ahí está. Y esto le doy luz. Ahí está, Vamos perfecto. compartiendo. Vamos compartiendo, por fin. Ahí está. Y ahora a ver si esto arranca y le puedo meter el fondo de lo que quería hacer. Y voy quitando las cositas que ¿Qué tal? estorban. Ahí está. Pues. Ay, Dios mío. Esta alergia va a acabar conmigo. Buenas tardes, bienvenidos. Adelante. ¿Qué tal? Vamos compartiendo, por fin.
Se ha caído. Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez. Venga, poquito a poco, Dame un venga, que segundo. podemos. Venga, que ¿Se me podemos. escucha, no? ¿Se me ve? De momento se te escucha. Vale. Dame un momento. Esto, a ver si no tarda mucho más. No me da problema. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Si podéis ir compartiendo, por favor. Vale. Pues ya está. Debería de estar al menos... Uy, ¿me estoy escuchando doble? Yo te escucho bien. Vale. Ahora tengo que poner esto. No me falta lo que he dicho de el fondo. Estaba probándolo antes y no quiero, ya que estoy, vamos a hacerlo bien. Vale. Correcto, perfecto. Hello, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas Buenas, gracias por buenas. seguirme, Hola, Natalia. hola. Gracias. Más bienvenidos. Vamos compartiendo por fin. Vamos dándole hasta la pantallita. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Tela. Pues bueno, habemos Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. que estaba liadete estos días. De hecho, sí, bastante liado, era difícil coincidir, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Vamos, bonita. Vuelta al ruedo, ¿no? Listo y preparado. Bueno, hoy tenemos una tarde interesante, ¿no? Sí. Yo creo que cuanto menos va a dar para hablar un rato. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Adelante. Esta tarde tenemos entrevista con Insatanis, con el compañero satanista. Estuvimos, pero satanista de los buenos, ¿eh? Sí, hombre, claro. Bueno, como tuvimos en la entrevista anterior, Insatanis nos hablaba del satanismo, pero del satanismo no teísta, ¿vale? Satanismo navellano. Si puede recordar un poquito a los que están en el live de qué se trata exactamente esta parte del satanismo para que se pongan en contexto y no piensen que vamos aquí ahora a darle la vuelta al pollo y a la gallina y vamos a hacer aquí un ritual de los guachihuay. Pues de hecho, no, nada que ver, porque el satanismo lavallano, como he dicho ya, y realmente cosas que la gente que me haya visto a mí, me haya escuchado a mí desde que estoy en TikTok, es una rama cuanto menos muy filosófica, es una rama mucho más de autoconocimiento y de crecimiento personal y es bastante de temas sociales, temas de normativas sociales que de temas de creencias como tal. Es una religión más agnóstica y atea que realmente lo que mucha gente piensa. El tema de los rituales y tal, de hecho, prácticamente no se hace y es verdad que sí hay ramificaciones de satanismo que lo han utilizado, pero porque han cogido costumbres paganas de algunas de algunos pueblos antiguos y tal, pero bueno, a día de hoy es lo que se llama el satanismo tradicional para según qué personas y para según qué personas. La villano no lo hace para nada. De hecho, está bastante en contra de ese tipo de acciones. En general, cualquier tipo de acción que implique dañar a otros seres vivos sin motivo aparente, por defensa propia, por supervivencia, es muy visto. O sea, que no es de ese tipo de satanismo. Exacto. Es que mira, como estoy leyendo aquí en el chat, están diciendo, ¿cómo que satanismo bueno? ¿Cómo que satanismo bueno y malo? Es la primera que escucho el satanismo y en general, ¿no? Y no tenemos mucha gente de la que está aquí nueva que no estuvo en la primera entrevista con el compañero, está un poco diciendo de qué están hablando. Satanismo, satanismo, ¿no? Pues sí, Satanismo es lo que vemos en las películas. es que De realmente pintar un pentagrama en el suelo, de invocar a los demonios y de coger un pollo. Ese es un tipo de satanismo, que es el satanismo de los rituales, satanismo teísta, y luego está el satanismo no teísta, que es el satanismo del que nos habla la Bey, del que estuvimos hablando en la primera entrevista,
y que está totalmente en contra de ese tipo de prácticas y de rituales y demás, ¿vale? Si te puedes subir un poquito el volumen, que se te escucha un poquito bajito. Sí, dame espérate, ¿cómo lo hago para subir el volumen? A ver si lo puedo hacer. Desde tu mismo teléfono le puedes subir el volumen. Vale, voy a ver si puedo. No sé si Hola, hola, ahora hola, sí. bienvenido. ¿Mejor? No lo sé realmente, a ver. A ver si ahora sí. No lo sé si se me escucha ahora mejor o no. Te escucha un poquito mejor. Intenta subirle el volumen al máximo, ¿vale? Vale, dame un segundo. Bienvenidos a todos los que estáis entrando. Vale, esto está Os ya. invito a que os quedéis y escuchéis porque es muy interesante lo que vamos a hablar, ¿vale? De hecho, han mencionado lo Comenzamos. del satanismo bueno y malo. No es satanismo bueno y malo, no hay. Es simplemente fue un punto de vista diferente. De hecho, lo que sí hay es gente que utiliza el satanismo para el mal, que es distinto. Nunca, no es tanto, no es la filosofía lo malo, sino la gente el uso que le da. De hecho, hace poco hablé de un grupo que se llama la Orden de los Nueve Ángulos, que también he hecho un vídeo, que eso al final es más una excusa para... Utilizan el satanismo más como una excusa de ideas políticas que como una excusa de filosofía de vida. Entonces, ahí sí que no es, como he dicho, no es malo, es simplemente que se le da un mal uso. Exacto. Igual que Un la uso gente que sea por aquí de tu gremio, que sea que te dejen el tema de la brujería y tal, no dudo mucho que la brujería per se sea mala. Depende de cómo la uses, ¿no? exacto. Depende del uso que tú des. Tú puedes hacer un ritual para limpiarte energéticamente o puedes hacer un ritual para hacerle daño a otra persona. Entonces, es el uso que tú le des a las cosas. De hecho, comentábamos en la primera entrevista que tú nos estabas explicando el satanismo, lo primero que te dice es que eso de hacerle daño a los demás está totalmente prohibido. Correcto. De hecho, no solamente está prohibido, sino que está mal visto. Es más, no se suele utilizar, para empezar, el satanismo lavallano no tiene rituales. Y si los tiene, describe algunos en la Biblia satánica, son cosas muy sencillas, son cosas que son más bien para, digamos, llamar a la energía o para... ¿qué ejemplo te puedo poner? Imagínate que yo tengo un examen de conducir mañana y yo estoy muy nervioso. Voy a poner una vela blanca para quemar las malas energías y para quedarme tranquilo y para poder ir al examen con seguridad y sin nervios. Pues ese tipo de cosas, y mucho más. Luego estoy hablando muy por encima, después hay cosas mucho más complejas y tal, pero como yo en ese sentido no controlo, tampoco quiero hablar sin saber. Claro, pero sí es importante que a todos los que no estuvieron en la primera parte y no saben de qué va la cosa, que no se echen la mano a la cabeza y digan, pero esta gente, ¿qué va a hacer aquí ahora? Sí, claro. Y exacto. Sí que es verdad que hay gente del tema de la parte esotérica y hay gente del tema mediunidad, entonces a lo mejor nos están escuchando y están diciendo, ¿por qué estoy diciendo? Si nosotros trabajamos con la luz y con el amor y demás, ¿qué me estás contando? Bueno, en esta entrevista, como hemos dicho, primero vamos a hablar, para poner un poco en contexto a la gente, de esta parte del satanismo, y luego además queríamos hablar de esos bulos que van rondando por ahí por las redes, eh, diciendo unas auténticas barbaridades, ¿no? Sobre el satanismo. ¿Por Uf, dónde quieres empezar? Porque, hola, ¿qué es que tal? Buenas tardes. para empezar hay muchas ideas, como ya he dicho, el problema es que es una religión, es una creencia, es un movimiento que se mueve desde el siglo XX, o sea, 1966, que se publicó la Biblia satánica de la Ley, hasta hoy. Y hay muy pocos seguidores. De hecho, si tú haces más o menos un estimado, según he leído, según he investigado un poco, no creo que haya más de unas 400 seguidores oficiales del satanismo lavallano en el mundo. Digo oficiales porque realmente no hay una forma, digamos, legal, ¿no? Por así decirlo, no hay un documento que tú firmes y digas, yo soy satanista, sino que realmente cualquiera que concuerde o que comulgue con este tipo de pensamientos que pone la Biblia en su libro se puede considerar satanista, sin tener que ir a las iglesias, sin tener que hacer los rituales, sin tener que llevar ningún tipo de, vamos a decir, horario, ¿no? Como típico domingo de misa para los cristianos. No, cualquier persona que lleve este tipo de mentalidad, yo por ejemplo, no realizo misas negras, no realizo rituales, no viajo a zonas, yo qué sé, no he ido a Estados Unidos a ver la iglesia de Satán, pero sin embargo sí me considero satanista y aquí estoy. Fíjate.
Y bueno, pues como decíamos al principio del live, vamos a hablar de esos mitos que se están infundiendo por redes sociales, que nos hacen muchísima gracia. Yo por lo menos me he quedado petrificada cuando vi ese vídeo que tú lanzaste, así bebiendo agüita y os soltaba, ¿sabías que Adán y Lilith eran hermanos? Y así lo soltaste, te quedaste tan fresco. Y digo yo, pero bueno, pues ya luego Es explicaste que no era así, que no era así. correcto, es que de hecho ahí tiene un poquito del bait, ¿no? Del clickbait que se suele llamar, porque la gente escucha eso y dice, ¿cómo? Y luego ya sé que escuchar, no, vale, tal, no he dicho. Pero es cierto que yo me quedé igual. Cuando me pasaron, de hecho me pasaste el vídeo de este hombre del Mr. Tartaria, ¿no? Del Carles Torá, que es el que mencionó eso, claro, me dio por verlo y me dio por escucharlo y dije, señor, me da por investigar un poquito más y veo sus redes sociales, veo su canal de YouTube, veo sus cosas y resulta que es, a grandes rasgos, básicamente un conspiranoico que por lo que Exacto. sea ha tenido muchísimo éxito y a la gente lo escucha. El problema, que la conspiranoicos pueden estar muy divertidos, puede ser un contenido muy interesante y para pasar el rato y tal, muy guay, pero más allá de eso, no son, o sea, tú, si yo te digo a ti que estuve en la Antártida y que vi un cubo de hielo en el cual al otro lado del cubo o dentro del cubo había otras dimensiones y seres de otro universo, tú como me dices a mí que eso es mentira. Porque te estoy diciendo de algo que yo he visto. Entonces tú puedes o creerme o no. Es un poco tema de fe. Lo malo es que hay muchísima gente que considera que lo que este hombre hace, bien por cómo lo explica o bien por cómo lo vende, esto es real, esto es real, perdón. Entonces ya empieza a desvariar y lo último que salió es lo de Lilith y Adán. Y yo me quedé, bueno, de hecho pregunté, digo, oye, vaya a ser que meta la pata y hay algún documento escrito antiguo que lo diga, yo no lo sé. Me da por preguntar y me dicen, no, viene de un libro que se llama el libro de Urantia o algo así. Digo, vale, me da por investigar sobre el libro y es un texto supuestamente escrito por ángeles o por criaturas, seres celestiales y que narra un poco todo el tema este. Y es como, vale, de hecho, sí es cierto que según pude entender con ese libro, hay una especie de culto alrededor de todo lo que dice ese libro y se toma muy en serio, como puede ser otros tipos de Biblia, como a lo mejor el Corán o la Biblia judío-cristiana, pero es más un rollo sectario realmente, eso, sectario conspiranoico. Es como decir, ¿los Illuminati existen? Bueno, si tú quieres creerlo, vale, a mí no me vendan la moto. Disculpa, están preguntando otra vez en el chat, parece que a lo mejor no me he explicado bien al principio del live, porque yo os invito a que veáis de verdad la primera entrevista que se hizo, que está publicada en el canal de YouTube, donde se explica la diferencia del satanismo, del concepto satánico que tiene todo el mundo en mente, ¿vale? De las películas y demás, del culto al satánico, al satanista, con Ujú, lo que se está hablando aquí, que es de una filosofía. ujú. Filosofía, no es una religión, no es culto a ningún dios, a ningún demonio, a ningún nada de, no, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, estamos hablando de una filosofía, ¿vale? Y concretamente en este live de lo que estamos hablando ahora es de desmentir unos bulos que han salido en redes sociales, que nos hacen mucha gracia, sobre algunas cosas que se ven en la parte satánica, pero de la parte de, teísta, ¿no? De la parte teísta, ¿no? Entonces, de verdad os invito a que os quedéis y que escuchéis y sobre todo que después veáis la primera parte donde se explican todos los preceptos de la parte satánica de la Bey, o sea que es que no tiene nada que ver el satanismo de las películas con el satanismo que estamos hablando aquí, que es la parte filosófica, ¿vale? Para que no haya ningún malentendido. Y por supuesto aquí no tratamos de convencer a nadie sobre que se una a ninguna secta, ni a ningún tipo de religión, ni nada de eso, ¿eh? O sea, no confundamos. Esto es una entrevista con contenido, ¿vale? Aquí estamos explicando una serie de cosas que no tienen nada que ver con la mediunidad, simplemente esto es contenido. Y De como hecho, estaba... estoy preguntando por ahí en el chat, dice, ¿en qué creen o qué hacen los satanistas que sea diferente a las otras prácticas espirituales? Mira, para empezar, el satanismo labiano, que es el que yo sigo, ¿vale? Con el que yo comulgo, es sencillamente que rechaza todo lo que son las creencias tradicionales, cristianismo, judaísmo, islam, todo lo que es el tema de Dios, todo lo que es las creencias en deidades. El satanismo lavellano, el satanismo ateísta, no cree en deidades, no cree en figuras espirituales, simplemente te plantea un modo de vida, un modo de verte, de ver, digamos, tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea. Y lo que vende o lo que habla un poquito es que no podemos. Lo único que sabemos seguro es que vida tenemos una
y que no sabemos nada de lo que hay más allá. Entonces no tiene sentido perder el tiempo en preocuparnos por lo que nos vayamos a encontrar cuando nos vayamos, y lo más importante es vivir el ahora y el hoy. Es decir, preocuparnos por nosotros mismos, por nuestras metas, por nuestros sueños, por nuestros objetivos, por nuestros seres queridos. Sin más, no habla de rituales, no habla de cosas de rezos, no habla de... No. Evidentemente hay ramas del satanismo que sí que lo tocan, pero son ramas más teístas, son ramas más filosóficas, no, son ramas más espirituales, son más, ¿cómo lo diría? Más enfocadas a una religión per se que a una filosofía de vida como tal. Y sí, lo estamos hablando del tema de los bolos, que es, este hombre, a mí me da igual lo que diga. De hecho, la última vez que me salió un vídeo de él decía que había dragones cristalizados en África, pero bueno, a mí lo que me llamó la atención fue el tema del Lil Adán, que es como, Lil y Adán son hermanos gemelos y al parecer vivían en el infierno, que él describe el infierno, todo esto hablando del libro Durantio, ¿vale? Del que él ha sacado estas cosas. El infierno era la propia tierra y luego se fue al Edén, que era una cosa aparte, y digo, tío, si vas a hablar, por lo menos diga algo que sea verdad, que tenga una base verídica, que no sea un libro de ficción, porque al final el libro Durante es un libro de ficción, es una novela basada en cosas. O sea, si yo saco un libro mañana y digo que este libro lo ha escrito el demonio, habrá gente que se lo cree y diga, joder, el libro de Satán, y no tiene nada que ver, lo he escrito yo y no te he dicho que es lo que lo ha hecho el demonio. Es el problema de la desinformación, que también he estado quejándome mucho estos días, que la gente ve una cosa en redes sociales o ve una cosa en los medios y automáticamente piensa que es cierto. Y señores, tenemos internet, no nos cuesta nada hacer una búsqueda rápida por Google, informarnos un poquito y hablar en base a unos conocimientos y a unos datos reales. No, o sea, las creencias están muy bien y la fe está muy bien, pero para ciertas cosas el problema del satanismo es que ha sufrido mucho el tema de la desinformación, el tema de los bulos. Hace poco hablé en un vídeo de un caso de vamos a decir, de una persona que se desvivió para que no tiren el directo, y las redes sociales, o sea, perdón, los medios lo que dijeron es culpa de que jugaban juegos del demonio. Juegos del demonio no, era Dragones y Mazmorras. ¿Por qué se sacó esto de contexto? A saber. Pero ya empezó a demonizarse, a satanizarse, que esto es malo, esto es malo, esto es malo, y relacionaron una cosa con otra. Y nada que ver, quiero decir, yo soy rolero, aparte de satanista, y aquí estoy. No tengo cuernos, ni me escupo fuego por la boca. Ni tienes pollo en el patio trasero de tu casa y haces cosas raras, ¿no? Con los pollos, aparte de pollo asado. De hecho, lo único que yo celebré, el único así más ritualístico que celebré hace unos días atrás fue la noche de Walpurgis, pero le di, porque también el satanismo lavallano la plantea, creo que la comenté en la entrevista anterior, las tres festividades del satanismo lavallano, que es el cumpleaños, Halloween y Walpurgis. Pues nuestro ritual en Walpurgis fue tan sencillo como pintar un pentagrama, poner la velita y vela blanca, vela negra, para quemar las cosas que nos habían dolido o las cosas que nos habían sentado mal, para que no nos vuelvan a pasar, y, digamos, mandar al universo, como quien dice, con la vela blanca, los buenos deseos y las metas que queremos cumplir. Sin más, ahí se quedó el ritual. O sea, era una cosa completamente inofensiva y ahí no hay demonios ni hay nada. Y eso es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, el que sea pagano, el que sea celta, el que sea, no sé, de cualquier otra fe, ¿no? O que haga, por ejemplo, nosotros mismos, los medios, que ponemos una velita blanca para dar luz a los espíritus que van, una velita negra para limpiar la mala energía, en fin, pues que es algo totalmente inocente, que es que no hay ningún tipo de ritual como se ve en la película, lo que quiero decir. Sí, de hecho, ya te digo, yo no soy creyente del tema de la magia, pero tampoco había celebrado Walpurgis nunca. Entonces busqué una forma de juntar las dos cosas, y yo no sé si lo que yo he pedido o lo que yo he, digamos, ay, se me ha ido la palabra, lo que yo he exteriorizado, lo que yo he pedido, lo que yo he deseado, por así decirlo, no sé si se va a cumplir o no. Pero tampoco pasa nada, quiero decir, el ritual es inofensivo. Si a mí me ayuda a creer en ese tipo de creencias, oye, las creencias son bienvenidas. De hecho, uno de los bulos que tengo aquí apuntado, porque pedí por redes sociales que me lo dijeran, es si... a ver si lo encuentro. Si los satanistas odian a los cristianos. No, señores, los satanistas no odian a nadie, no odiamos a nadie. Que se utilice el satanismo para un uso, para fomentar el odio hacia una persona o una idea, es una cosa, pero como tal, el satanismo no odia a nadie o no fomenta el odio hacia nadie. Eso son ideas de personas, no de la propia creencia en sí. No, o sea, sin más, yo no te voy a decir que no, o sea, yo no voy a odiar a algo, yo no voy a rechazar algo, simplemente que son cosas con las que yo no comulgo y yo no pongo en práctica. Yo no voy por ahí diciendo, voy a recibir a Lucifer
que me conceda un deseo y me encuentre trabajo mañana. No, porque sé que eso no es así, me tengo que curar yo, lo tengo que buscar yo, lo tengo que hacer yo. Hay gente que sí utiliza el tema de la magia y el tema de los rituales para ayudarse y conseguir sus metas. Oye, pues bienvenido sea, pero no te voy a decir que esté mal ni que esté mal, simplemente es una idea con la que yo no concuerdo. Exacto. Y bueno, como estábamos hablando de los bulos, no sé si quieres también desmentir ese bulo tan exótico y tan ridículo como el de que cuando nosotros rezamos un Padre Nuestro y decimos esta oración y terminamos con líbranos del mal. Amén. Sí. A ver, esto No estamos empezó. invocando ningún demonio ni nada por el estilo. No pensaba hacer ese vídeo, ¿vale? Pero me llamó mucho la atención y al final lo acabé haciendo porque, o sea, yo soy consciente de que eso era una broma. Yo lo había escuchado de un amigo mío, que de hecho él es estudiante de filosofía aquí en la ciudad y él el tema religioso lo lleva un poco con pinza. Pero empezó con la broma del malamén, el malamén, el malamén y le pregunté, digo, vale, es un juego de palabras, pero aparte de eso, ¿qué tienes después? No, viene de tal. Y dije, ah, vale, jaja, y nos reímos y ya está. Pero me da por ver las redes y de nuevo empiezo a ver vídeos hechos con IA, por Dios, no usé IA para hacer los vídeos. Petición personal que os hago. Hay ilustradores, hay gente que se dedica a hacer eso, por favor, IAs no. Eh, Eso ha sido un pequeño consejo. Empiezo a ver contenido y empiezo a ver que hay gente que de verdad está hablando de este Malamén como una entidad real, pero además te la están poniendo como Cthulhu, o sea, aparece y se acaba el mundo. ¿Vale? Y es como, ¿qué es esto? Bueno, voy a ver los comentarios a ver si la gente entiende que es una broma, entiende que es contenido, o quiero creer que es contenido de humor, y se queda simplemente en eso, en los jajas. Pero no, pero hay gente, he visto comentarios que es verdad que el 90% son de stickers de caritas y de tal, pero hay gente que se lo cree y que se asusta y que ¿cómo lo hago para evitar el malamén en mi casa? Y es como, ¿en serio? ¿En serio? Sí, sí, A lo mejor estoy hablando yo de poco avispado porque lo está diciendo de broma, pero cuando lo ves en varios vídeos y ves que son varios contenidos del mismo estilo, te quedas un poco a cuadros. Es más, ya he visto otros compañeros, tanto Alquimista de la Oscuridad como, si no recuerdo mal, Pensamiento Satanista o algo así, ahora mismo no recuerdo el nombre del tal, que hablaban de esto. O sea, evidentemente para desmentirlo. Pero es como, tío, tanto se ha extendido la broma que hay gente que de verdad se cree que el Malamén este es una entidad. O sea, sí, 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 o sea, una pasada. Yo he visto vídeos de los que estaba la gente total, personas reales, ya no vídeos con IA, sino personas reales totalmente asustadas y haciendo unos rezos, unas cosas. Digo, pero muchacha, ¿de verdad tú te crees que Líbranos del Mal Amén es una entidad? sí, tal Vamos cual. a O sea, aprender yo a leer. entiendo que es un chiste. He visto muchísimos memes, he visto muchísimos chistes y tal. Pero cuando ves gente haciendo rituales, no solamente para evitarlo, sino para invocarlo, y dices, mm, mm, muchacho, muchacha, ya no solamente eso, porque yo porque no creo en estas cosas, pero si te pones a jugar con los rituales de invocación y estás hablando pretendes invocar una entidad que de base no existe, lo mismo, lo que sí responde no es el mal, pero sí es algo que te pueda venir muy mal después. Entonces, cuidado con las cosas que Exacto. hacemos. Además que hay gente que no tiene ni idea de ritualística, ni idea de manejar entidades y demás, y se pone a invocarnos, a saber qué es lo que está invocando. Porque claro, si eso no existe, a saber qué es lo que está invocando. Correcto. Yo es que directamente prefiero no meterme en esas cosas. A mí en su momento me dijeron, no voy a salir nada raro, pero tampoco me la voy a jugar. Exacto. Cuando me vaya Y pues, con Diosito, como dicen algunos, ya veré qué me encuentro, si es que me encuentro algo. exacto, sí. Y no sé si tenías algún bulo más preparado de los que vayamos a hablar ahora. Sí, tengo por aquí otro. Ah, el tema de los sacrificios. A ver, esto es un poco frustrante porque realmente hay personas que piensan, y esto es un poquito en correlación a lo que he dicho antes, hay personas que piensan que los satanistas realmente realizan rituales de sacrificio de sangre, tanto animal como de humano. El tema de la cabra, el tema de los niños, de los nonatos, de los padres. Y dice, vamos a ver, volvemos a lo mismo, el satanismo lavellano, el satanismo ateísta, que es el que yo sigo, no hace o no practica prácticamente ningún tipo de ritual más allá de esto que os he comentado, ¿vale? De hecho, castiga, las leyes del satanismo lavellano están en contra del maltrato, o sea, del asesinato, del maltrato, cualquier tipo de ser vivo, si no es o por supervivencia o por defensa propia. Entonces,
partiendo de esa base, ¿cómo vamos a realizar ese tipo de rituales tan brutales que se mencionan? ¿No? Eso vuelve a hacer lo mismo. Eso es mala publicidad de otro tipo de creencias, ya sea cristianos, judíos, tal. Eso es prensa amarillista, eso es miedo, eso es desinformación, gente que ha venido algún loco, pues los demonios hacen tal. Es cierto, vuelvo y repito, es cierto que hay creencias paganas, véase por ejemplo la celebración de la antigua celebración celta de Samhain, el Año Nuevo, lo que luego se derivó a Halloween. Los druidas de esa época sí es verdad que hacían rituales de sacrificio, tanto de verduras como de animales, incluso como personas. Y es verdad que es el satanismo tradicional que lo llaman, en algunas ramificaciones se cogió ese gesto, lo que es el ritual del sacrificio, para pues sus cosas. Pero como tal no es una cosa que practiquen todos y de hecho, vuelvo y repito, está mal visto. A día de hoy eso no se hace. No se hace o se hace de forma simbólica, a lo mejor con algún tipo, yo qué sé, estoy hablando por hablar, no tengo ningún tipo de... No me he metido en estas cosas y no tengo interés. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que, por desgracia, hay sectas o hay agrupaciones, como mencionaba antes, la Orden de los Nueve Ángulos, que esta orden utiliza el tema del satanismo tradicional, como dicen ellos, para hacer sus movimientos y sus acciones políticas. Esta gente o sea, digamos, el fundador o el supuesto fundador de esta orden es de pensamiento nacional socialista. Este hombre lo que promueve es un poco que hay entre los humanos hay una diferencia social muy grande y racial, y hay una raza en concreto que está por encima de las otras, porque es, según él, pura, y porque es, según él, la que va a heredar luego el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Que para, digamos, limpiar la tierra de las impurezas raciales de otras especies, lo que hacen es sacrificar a esas personas de esa raza. Entonces, es como, si nos ponemos, por hablar un poquito más, un ejemplo un poquito más visual, los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pues imagínate que en esos campos de concentración, donde se metían en las cámaras de gas a los judíos durante tal, se pinta la puerta un pentagrama satánico y se dice ritual. Pues es básicamente eso. No es que el satanismo lo haga, pero esta gente se utiliza la simbología satánica para hacer este tipo de acciones, que no significa, por desgracia y por el desconocimiento, la gente relaciona eso con todo el satanista. Entonces ya todos somos malos y todos hacemos ese tipo de cosas, pero no es ni mucho menos así. Exacto. O sea, que no tiene nada que ver eso con la realidad del satanismo naviano. Y bueno, un poquito más, en realidad es eso. Nosotros no odiamos a otras religiones. De hecho, la diferencia del satanismo naviano con las religiones estándar, ¿no? Las religiones tradicionales, es que nosotros la veis rechaza ese tipo de religiones. Es como, yo no quiero rezarle a una deidad, yo no quiero dedicar mi vida a hacer cosas porque me lo diga una deidad, yo quiero dedicar mi vida a mí mismo, a mi crecimiento personal y a mi gente. Sin más, o sea, no me complico. Mi vida son mis metas en la vida, mis seres queridos, mi familia, mis hijos, mis amigos y yo. Asegurarme de que cuando me vaya, poder irme tranquilo pensando lo que he hecho en mi vida, he hecho todo lo que he querido, he sido feliz y he estado a gusto. En fin. De hecho, hay mucha gente que me ponía en los comentarios, ¿alguna matata? Pues sí, creo que el satanismo llena matata y alguna matata en ese sentido. Sí. Vive y sé feliz y ya está. Y no le hagas el mal a nadie ni vayas fastidiando a nadie, ¿no? Que es lo que estábamos hablando al principio. Y ya está, y poquito más. No sé si trajiste, bueno, me enseñaste ayer un vídeo que estuviste ayer no, antes de ayer, que estuviste en la Casa del Libro, ¿no? Buscando un libro en concreto. No sé si al final lo encontraste, no lo encontraste. No, estaba buscando de hecho el libro de las clavículas de Salomón, que es, creo que lo comenté también en la entrevista anterior, supuestamente es un escrito del rey Salomón de Mesopotamia, en el que es un grimorio, supuestamente es un grimorio antiguo, en el que él recogía cómo había conseguido poner bajo su dominio a 72 demonios, no solamente demonios estándar, demonios básicos, sino también incluso reyes y príncipes del infierno, tales como puede ser Asmodeo, Mamón, Belcebú, ¿vale? Y me da mucha curiosidad porque supuestamente es un grimorio antiguo y te indica pues cómo invocar. Esto es demonología pura, esto no tiene nada que ver con el satanismo o tal, esto es demonología. Y por mera curiosidad, o sea, sé que lo vi en su momento y dije, buah, tengo que venir en un momento con este libro. Cuando volví ya no estaba. Es verdad que encontré otro, que es el de Satanismo, Historia del Culto a Mal, de Cabanillas, que es brutal, me parece un libro súper recomendable, del que saca también mucho contenido. Y poco más, sin más decir que no lo encontré, pero que me da mucha curiosidad. Yo lo tengo, dicen por ahí. Pues yo tengo pendiente leérmelo en algún momento y lo buscaré. Por cierto, hablando de libros,
y hablando un poquito del tema de los bulos. Hace un tiempo tuve un debate con una compañera, creo que lo viste. Sí, sí, lo vi, me encantó. Y básicamente ella habló y, digamos, dejó todo su argumento del debate en un libro que se había leído que se llamaba Historia del mundo angelical o Historia del mundo angélico. Es un poco, retrotrayendo lo que he dicho anteriormente, es un poco como el libro este de Urantia del Meister Tartaria, del Carles Torá. Es un libro escrito, solo que a diferencia de estar escrito por supuestos ángeles, está escrito por un sacerdote que es una eminencia de aquí de España de exorcismos. ¿Qué pasa? Es una novela de ficción, es lo que le dije a ella. Por mucho que la persona que haya escrito esto sea una eminencia en estos temas, sigue siendo una novela, sigue siendo ficción. Esta persona, tú no puedes basar tu fe y tus creencias absolutas en una novela, por mucho que el que lo haya escrito sea una eminencia de lo que sea. Y menos si es algo como es simbólico y como es de fe. O sea, si un médico escribe un libro de medicina en el que ha dicho que ha estado estudiando sobre el cáncer, yo qué sé, durante muchos años y ha encontrado una cura y tal, vale, entiendo que pues puede dar incluso de Contenido filosofía. científico, contrastado y demás. Correcto. Y porque tienes unos estudios. Al final es eso. Algunos documentos, una cosa que está contrastada, que puede ser útil para la humanidad, igual que eso, un libro de filosofía. Un pensador que ha escrito sobre el desarrollo de la mente humana entre los 0 y 3 años, por ejemplo, que es un poco el ámbito laboral en el que yo me muevo, ¿no? Para el que no lo sabe, yo además de hacer contenido aquí en Insatani soy profe de educación infantil, aunque yo no toco el tema del satanismo en clase por cosas. Claro, no se puede, no. Hay gente que, ya te digo, hay mucha gente que se asusta, escucha satanismo, piensa en el demonio, piensa en lo malo y no se para a pensar que es más allá de eso, más allá de lo simbólico. Entonces prefiero no tocarlo. Pero si algún alumno, algún padre, algún compañero me pregunta, oye, yo, mira, es total y hablo contigo sin ningún tipo de problema y si te puedo decir todo bien. El problema es eso. Este libro en cuestión, este libro se llama Historia del mundo angélico. Ahí lo que hay al final es mucho bulo. Esta chica estaba convencida de que lo que ponía en ese libro era verdad. Y ella me estuvo intentando vender que, por ejemplo, Lucifer se enfadó con Dios. A ver si me acuerdo de todo, ¿vale? Se enfadó con Dios porque Dios tenía una idea, una especie como de plan divino supremo, y no se la quería, no confiaba en él lo suficiente como para contársela. Porque pensaba que si se la contaba, él no iba a estar de acuerdo y por tanto iba a actuar en contra. Y es como, y se lo dije, digo, vamos a ver, si tú eres una entidad todopoderosa y omnipotente y omnipresente, si tú no quieres que tus creaciones, en este caso los ángeles, o en concreto Lucifer, haga las cosas en tu contra, no le des la capacidad de decidir por su cuenta, no le des ese libre albedrío. Y ella te decía, no hombre, pero claro, es que en su divinidad él se lo dio para confiar en que igualmente iba a hacer lo que él quisiera. Digo, ¿te das cuenta de que eso es un poco narcisismo por parte de ese Dios, de esta deidad? Es como, ¿sabes? Es más, se lo dije, digo, si vamos a hablar de creernos a pies juntillas lo que ponga en un libro, yo te puedo recomendar a ti El paraíso perdido de John Milton, que es brutal también ese libro, que te pone el mismo punto de vista, pero desde el punto de vista de Lucifer. Es decir, lo que te vende es que él le pregunta a Dios, oye, si yo estoy hecho a tu imagen, si yo soy cuasi perfecto, si yo soy tu creación más bien hecha, más perfecta, valga la redundancia, ¿por qué tengo que estar sometido a ti? ¿Por qué tengo yo que aceptar lo que tú me digas y hacer lo que tú me digas sin cuestionármelo? No, porque soy Dios. Ya, pero es que tú me has hecho tu imagen y semejanza. Supone que yo soy igual que tú. Es más, puede ser incluso mejor que tú. Ahí pegó un poquito de soberbia, pero creo que la pregunta tiene sentido. Es decir, oye, ¿yo por qué tengo que someterme a ti si soy como tú? Entonces, básicamente, Dios le dice, no, tú no te preocupes, tú limítate a obedecerme, que para mis planes gordos ya tengo yo aquí a Jesucristo, a mi Hijo perfecto, que es el que va a hacer las cosas bien. Él crea a Jesucristo, estamos hablando de este libro, ¿vale? No significa que, por si hay alguno que me diga, no, eso no es cierto, no, es un libro, esto es una novela, esto es ficción. Él crea a Jesucristo y le dice, este va a ser mi peón especial en la tierra, al que voy a mandar para hacer mis cosas, tal. Y claro, Lucifer se queda como diciendo, tío, llevo no sé cuántos eones trabajando para ti, para que ahora vengas con esta cosa, que digas que eres tú, tu versión de ti en la tierra, y le vayas a mandar a hacer, tío, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Entonces él ya se enfada y es cuando empieza la rebelión. Él empieza a hablar con los otros ángeles, oye, mira, que esto no estoy de acuerdo con esto, que no puede ser, que tal. Y lo enfrenta. No hay una guerra como tal, sino que es más bien una manifestación. Oye, no estamos de acuerdo con esto y esta gente me apoya. ¿Qué pasa? Dios coge y le dice a Jesús, oye, quítate los del medio que me están estorbando. Y los manda al infierno. Los manda al infierno, los destierra. ¿Cómo se crea eso del cielo y el infierno?
Sí, sí, no, los destierra, los manda, no es la tierra, sino una especie de mundo por debajo, ¿vale? El infierno como tal. ¿Qué pasa? Allí él rehace su vida, digamos, monta el Pandemonium, la ciudad de Pandemonium, tal y cual, y hablando con los otros demonios, con Mammon, con Belcebú, con Asmodeo, le dice, oye, me he enterado que Dios ha creado una especie de ciudad idílica con sus creaciones que son los seres humanos, Jardín del Edén, Adán y Eva, ¿vale? Como nos ha estado fastidiando durante tanto tiempo, ¿y si vamos nosotros y le fastidiamos también el experimento? O sea, a mí nos ha dado, a nosotros nos han dado el libre albedrío, a los humanos supuestamente también, pero los tienen encerrados en una capsulita, en una zona para ellos, y les ha dicho esto y esto y esto, y les ha dado normas. Voy a intentar que estos seres humanos puedan decidir y puedan tener la capacidad de decisión. Entonces sube al paraíso y tras varios intentos convence a Eva, que no la convence en plan, no es que la engañe, simplemente le dice, oye Eva, tú no tienes que estar sometida a Adán. Tú no puedes, no tienes por qué, no tienes necesidad ninguna. Si quieres puedes hacerlo, pero tú no tienes necesidad ninguna de estar obedeciendo todo el tiempo lo que te dicen. Tú eres humana, tú eres igual que los dioses, tú puedes decidir por tu cuenta. De hecho, ese árbol es el árbol del conocimiento. Te ha dicho Dios que no puedes tocar nada. Dios te ha dicho que no puedes coger nada de ahí, pero si está aquí es porque tú tienes la opción de cogerlo. Prueba a cogerlo. Que de hecho me parece muy absurdo. Si no quieres que lo cojan, ¿para qué lo plantas ahí? ¿No? Porque Lo pones ahí, ¿no? claro, mi compañera me decía, no, es que él pensaba, él ponía las pruebas con la esperanza de que hicieran justo lo que él pensaba que tenían que hacer. O sea, como te doy la opción de que la cagues, pero yo confío en que no lo vas a cagar. No pongas la tentación ahí si no, ¿sabes? No le des la opción a equivocarse si no quieres que se equivoquen. Un poco Pero bueno, manipulador, ¿no? sí, es terrible, ¿eh? De hecho, si ves esta chiquilla, digamos, rechazaba, esta chiquilla siendo católica, siendo cristiana, rechazaba lo que es el Antiguo Testamento porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era una locura. Yahvé era súper cruel y súper loco y súper sádico. Digo, es el mismo, ¿eh? Es decir, Es el mismo, estamos hablando del mismo. claro, claro, es el mismo Dios. Si estamos hablando de ahí, por algo está. Quiero decir, que luego se relajase con Jesucristo es otra cosa. Pero que está y que ha hecho cosas que, wow, el diluvio universal, hola. Cuando su hijo se relajó un poquito, ¿no? Dijo, ya no voy a ser tan puñetero. Sí, pues total. Eso, habla con Eva, Lucifer habla con Eva y le dice, si quieres, coge esa mano. O sea, eso es conocimiento, eso es ciencia, esto es medicina, tal. Si quieres, puedes comer de ahí. No, yo no te voy a obligar a que lo hagas, pero la opción está. Y dice ella, pues es verdad. Y por demostrarse ella que puede decidir por su cuenta, y por demostrarle a Adán que puede decidir por su cuenta, es que la mental y se la ofrece. De hecho, convence a Adán de que no, es una idea estupenda y que la tiene que probar. Entonces, ¿qué pasa? Dios, cuando ve eso, es como, mira que os he dicho que no lo... Es más, no solamente se enfada con ella por haber obedecido, sino que se enfada con Adán por no haberla tenido lo suficientemente vigilada. Y esto lo pone en el libro. Entonces, la culpa es tuya por no tenerla bien controlada. Entonces tú te quedas como diciendo, wow. Total, los expulsa tal y se está en beso y dice, ah, ya está, he cumplido. Voy al infierno a contarle a mis colegas lo que he hecho. Cuando llega al Pandemonium se encuentra con que Dios ha bajado al infierno y ha convertido a todos los demás demonios en serpientes, a modo de castigo. Y a él lo transforma en un dragón, a modo también de castigo y de humillación. Vas a estar arrastrándote por toda la eternidad, tal. Y un poco el libro termina un poco ahí, en resumen. Pero claro, que te da a pensar que realmente Lucifer no es tan malo. Es como, a mí me han castigado por preguntar. A mí me han castigado por preguntar. O sea, cuando realmente si tú me has dado la opción a que yo decida por mi cuenta, ¿por qué no iba a preguntar? ¿Por qué no iba a poner dudas? ¿Por qué no iba a hacer preguntas? ¿Sabes lo que te digo? Si la gente creyese esto a pies juntillas, probablemente quizás el número de cristianos y satanistas sería mucho más opuesto. Pero ¿qué pasa? Más equilibrado. Claro, pero nosotros no somos el tipo de gente que, oye, tú tienes que creer en esto, tal. No. De hecho, la propia Biblia satánica, si yo cuando se la doy a alguien para que la lea, le digo, tío, esto no hay que cogerlo tal cual, esto no hay que leérselo, no hay que entenderlo a rajatabla, esto tú cógelo, interprétalo y aplícatelo como más te guste. Si ves que no estás de acuerdo y no lo quieres aplicar, perfecto, yo no te voy a obligar a que lo hagas, pero por lo menos infórmate, me gustaría que lo leyeras. Claro, claro. Es que aquí no se trata de convencer a nadie, simplemente estamos exponiendo una información y evidentemente coger un libro sobre dogmas o reglas o preceptos y creértelo todo a pie juntilla, palabra por palabra, de forma literal, es un poco absurdo, un poco de no tener comprensión lectora ni de tener un poquito de discernimiento, ¿no? Correcto. De hecho, como ya digo, todas las religiones, si te fijas, todas tienen muchísimas ramificaciones. Si tú estudias en historia del arte, por ejemplo,
el tema del cristianismo, te pones a leer y dices, hay muchísimas, desde que aparece con los judíos y tal, hasta que en Roma la hacen con la religión oficial del Estado, hay muchísimas ramificaciones, muchísimos puntos de vista, que si Dios y Jesús son la misma persona, que si es un No lo poeta, son. claro, hay muchísimas cosas, es lo mismo, no es lo mismo, es un profeta, no, es el elegido, no, es tal, es cual. Entonces, son ideas de pensamiento que por desgracia se volvieron en algunos aspectos muy radicales y se hizo una, pues, para mí el cristianismo es una secta de una ramificación del judaísmo que tuvo la suerte de pegar fuerte y convencer y hacerse una religión grande. Pero igual que podía haber sido el judío cristianismo, o sea, igual que fue el cristianismo católico, podía haber sido la religión judía per se, o haber sido el islam, que también tuvo una pegada muy fuerte en su momento. O sea, Exacto, pues sí. Es que también depende de cómo las personas interpreten esa información, esos escritos y el fanatismo que le quieran dar a la interpretación de esos escritos. Entonces, varía muchísimo de lo que está puesto a lo que la gente interpreta y a lo que la gente magnifica también. correcto. De hecho, por desgracia, al final, el fanatismo extremo es lo que lleva a que la gente malvea una idea. Es como un poco el tema del feminismo, que también lo he mencionado en el último vídeo. La idea del feminismo está muy bien, porque al final es igualdad entre hombres y mujeres, pero si tú lo radicalizas, te llevas al otro extremo, al final estás cayendo en lo mismo de lo que te estás quejando. Hay que Caes en un umbrismo, o sea, estás totalmente desnivelando otra vez la balanza, en vez de conseguir un equilibrio entre las dos energías, masculina y femenina, entre hombre y mujer, y que los dos seamos iguales, cada uno en su esencia, cada uno en su ser, que se vuelva otra vez a lo que se está oyendo. Sí, es un poco la pescadilla que se muerde en la cola, como me gusta decir a mí, la serpiente de Ouroboros, ¿no? La serpiente que se muerde de ella y rodea el mundo. Poco más. De hecho, a nivel de bulos también se cree mucho el tema del satanista, el tema de las brujas. Hablando un poquito y aprovechando que estás tú aquí. Todo el tema de la caza de brujas, la Inquisición, cualquier cosa que antaño era para una mujer leer o saber de medicina, o saber de ciencia, o saber de matemáticas, era sinónimo de brujería. Era sinónimo de esta mujer ha hecho un pacto con el diablo. Y es como, Exacto. no tiene nada que ver, ni es satanista, ni es bruja. A lo mejor lo que hace es eso, que tiene un poquito más de conocimientos que tú no, o simplemente ya está. Simplemente esta persona era... Leer no es bruja, una mujer que sabe matemáticas no es bruja, simplemente una mujer que tiene iniciativa, curiosidad y ganas de superarse a sí misma. Correcto. Entonces, los bulos, por desgracia, es una cosa que llevan mucho tiempo, muchísimo tiempo, casi el principio de los tiempos con nosotros. Y al satanismo pues le he pegado fuerte por eso, porque la simbología que cogió la Bey en su momento, al menos el satanismo no, la simbología que cogió la Bey era la de Satán ay, se me ha ido la palabra. Opresor no es al revés. Opositor, ¿vale? Como oponente, como adversario. Satanás, de hecho, significa adversario, y él lo cogió como una forma de rebeldía, de enfrentar a la religión tradicional, a las religiones tradicionales, el cristianismo y demás. ¿Qué pasa? La gente vio el demonio y dijo, es malo, y se quedó con eso. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a los que habéis entrado más tarde. Estamos con InSatanis charlando un ratito sobre satanismo y recordando un poquito la entrevista que tuvimos ya hace un tiempo, que fue en abril, creo recordar, donde hablábamos un poquito, explicamos la parte filosófica, la no teísta del satanismo lavellano, y estamos charlando un poquito en general sobre ciertos bulos que van circulando por ahí por las redes y ciertos bulos que hay en general, para poder explicar y dar luz a ciertas cositas que se están malentendiendo, ¿no? Y hemos hablado sobre ciertos bulos, como vamos a recordar un poquito para los que han entrado un poquito más tarde, como el de nuestro amigo el Mister Empírico, ¿no? El Mister Tartaria. Sí. ¿Qué nos decía Mister Tartaria? Este hombre decía, bueno, el vídeo por el que yo lo conozco, que es que me pasaste, de que Lilith y Adán eran hermanos gemelos. Sí, A ver, técnicamente, y si tomamos que en los escritos se supone que Dios los creó a los dos del barro, sí, son creaciones de Dios. Si sus padres, técnicamente son hermanos. Y si se crearon del mismo barro, son gemelos. sí. Pero, o sea, no, luego lo que él contaba no era eso, profundizaba muy poco, simplemente hablaba también de un infierno en la tierra, de que el Edén, Adán se desterró al Edén y luego la otra sí, y la otra se quedó fuera, en fin, hay una serie de cosas que dices, bueno, esto lo único que hace es que el satanismo, o en este caso la figura de Lilith, esté muy mal vista.
Lilith para muchas creencias que son un poquito más espirituales, que son un poquito más wiccanas, Lilith es una figura muy importante, de hecho, para las mujeres, a nivel de feminismo, como he mencionado antes, Lilith es una figura feminista muy fuerte. O sea, Exacto. hazte cuenta que Lilith es la primera mujer de Adán, o sea, la primera mujer creada por Dios junto con Adán, y es la que dice, oye, no me da la gana de que seas tú el que mande aquí. Los dos estamos hechos del mismo barro, los dos tenemos la misma capacidad de decisión y la misma capacidad de mando. Era Adán el que se enfadó y el que dijo, hizo un berrinche y le dijo, bueno, pues me voy. Dijo, ay, pues me enfado y no respiro. Y él fue a darle lloró un poquito a Dios y dijo, venga, te voy a hacer una raíz de tu costilla, tal, que sea un poquito más sumisa y que esté un poquito más acorde a lo que tú quieres. Y le creó a Eva. Y aún así, aún siendo de su propia costilla, luego al final Eva hizo un poco lo que le dio la gana y se la lió. Entonces fue un poco, vale. Si es que las mujeres que somos lo que somos, ¿eh? No nos puede dominar nadie. No sé si Pero, en este sentido nos podías hablar un poquito de este libro de Lilith que tú tenías. Si lo tienes a mano, puedes hacer un pequeño resumen, ya que hemos sacado a colación el tema de Lilith. no lo tengo aquí, pero el libro de las hijas de Lilith, el libro que yo tengo para empezar, no es el mío, no es mío, es mi pareja, pero es un libro principalmente de arte, un libro que te habla mucho de artes relacionados con mujeres, relacionados con historias y tiene muchos trasfondos de mujeres de la historia. A lo mejor no lo he visto entero, tendría que fijarlo, pero a lo mejor hay cuadros de brujas y aquelarres, a lo mejor hay representaciones de Lilith a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay un cuadro en el que aparece Eva con Lilith en forma de serpiente entregándole la manzana. Y realmente ese concepto está muy guay, porque si lo preguntas, y si es un poco esto, un poco paranoia y un poco conspiración, ¿vale? Pero ¿y si la manzana no se la dio una serpiente como tal, o no fue Lucifer transformado en serpiente, como dicen otras escrituras, sino que fue Lilith la que le dijo, hey, tía, amiga, date cuenta, ¿no? Espabilate, que este hombre no te conviene. Pues Amiga, date cuenta que está el cucaracha manipulándote. total. Pues también es un pensamiento muy guay y ese libro te mete ese tipo de cosas, de ideas. Yo tengo que vérmelo del todo y seguramente para la siguiente entrevista, si se puede, le echaré un vistazo más, le haré puntitos, cogeré cuadros y tal, y decir, mira, tengo esto y esto, a lo mejor a nivel artístico no puedo hablarte mucho de la composición de colores y de tal, pero sí un poco del tema simbólico, lo que quieras. Pues sí, tenemos que verlo otro día, a ver si le echamos un ojito. Y otro de los bulos que estábamos comentando era sobre esa maravillosa frase del rezo cristiano del Padre Nuestro, Sí. cuando termine dice, y líbranos del mal. Amén. Esta Mira, gente... a ver, señores y señoritas que no sepan del tema de amén significa así sea, es una especie de expresión de si Dios quiere, ¿no? El amén del final de la frase significa así sea o que así sea. Entonces, líbranos del mal, que así sea. Líbranos del mal, amén. Pues hubo gente que le pareció divertido juntar las dos últimas palabras de ese rezo y sacarse de la manga una deidad maligna que es el mal amén. Yo, la primera vez que lo escuché, insisto, me reí mucho, porque me lo comentó un compañero de la Facultad de Filosofía, que lo miré como diciendo, ¿el qué? Y luego, tal, ostras, pues el chiste ha sido tan malo que no lo he entendido, ¿vale? Pero luego es verdad que sí, que le vi su gracia y tal. No le di más importancia hasta que empecé a ver vídeos. Cuando ves que hay contenido, bastante contenido, en el que te hablan de esta entidad del Malamén como una entidad súper poderosa, súper tocha, y ya no solamente que te hablen de ella, sino rituales para invocarlo, o rituales para evitarlo. Simbolismos, sellos, amuletos para evitar el Malamén, y ¿qué me estás hablando? O sea, ¿sois conscientes de que esto es una broma? O sea, ¿la gente es consciente de que esto es un meme, que esto es una tontería de palabras y ya está? Pues parece ser que, o sea, yo pensaba que sí, pero se ve que no, que lo que hace la cultura y lo que hace la desinformación, este tipo de cosas, pues al final de madre se haga una bola. No es tan difícil leer. Tenemos hace 200, 300 años, vale, entiendo que es más difícil informarse y tal, pero habiendo internet, ¿cuánto hace que, pregunta al aire, no tendría que mirarlo, cuánto hace que existe el internet, que tenemos el internet en casa, como tal? ¿Menos de un siglo? Claro, muchísimo menos, serán 20 años, 20 30. años. Yo tengo 31 y yo recuerdo, sí, más o menos, ponle 40 años, 40, 50 años, ¿vale? Como máximo, sí. Menos de un siglo. Menos de un siglo. Tenemos internet en casa desde hace menos de un siglo y no nos cuesta nada hacer una búsqueda por San Google y mirar las cosas y decir, esto no es así, esto es una broma, esto no es correcto, esta información está a medias, esto se ha sacado de contexto, el tema del satanismo igual, bulos, oye, ¿sacrifican infantes, sacrifican cabras? No, esto es simbólico, no pasa, lee, infórmate.
no hay más. O sea, los bulos, por desgracia, han hecho muchísimo daño y más, como es en el caso, por ejemplo, del Carles Tora que bueno, podcast enteros de horas y pico para decir que vivimos en una Matrix o para decir que él tiene genética argoniana por parte de madre, no sé, me estoy inventando, ¿vale? Pero también lo he visto, ¿no? Una parte de mi ser es argoniana, digo, tío, o sea, en serio, por esa regla de tres, yo qué sé, Cthulhu también existe. Lovecraft era un visionario y nos estaba diciendo que el mundo se iba a acabar porque bichos de las profundidades con formas de pulpo y dragón iban a venir a comernos. Sí. Sí, bueno, para al fin y al cabo entendemos que eso es un contenido amarillista simplemente para entretener a la gente, tenerla entretenida, ¿no? Porque es que al fin y al cabo no es otra cosa, no, y no están informando como tal. Sí, a Eh, ver, es esto. O sea, lo bueno es que el 90% de los comentarios, por suerte, son de gente que dice, tío, ¿qué me estás contando? Esto no es cierto, esto que te has tomado, que te han dado, deja de comer lo que sea que te hayan dado porque no te estás sentando bien. Pero luego hay otra parte que sí que le dice, tío, gracias por avisarme, no sabía esto, qué miedo, tal. Y dice, mira, este tipo de personas son las personas, son el tipo de personas que realmente son las que hacen que se funda el pánico. Hace unos años pues, hubo una especie de boom por el Satanic Panic, ¿no? Que fue por otro caso parecido a lo que he comentado de los asesinatos. Dos chavales que mataron a un hombre aquí en Madrid en el 94 o en el 97, más o menos, en finales del siglo XX, ¿vale? Finales del siglo XX. Mataron a un hombre porque supuestamente habían jugado una partida de rol y un demonio, una entidad demoníaca les había dicho que matasen a un hombre. A este hombre en concreto que encontraron en la parada del autobús durmiendo. A palos, lo mataron a palos. Y es como, claro, la prensa hizo eco de eso, los chavales se excusaron en que no es que hemos escuchado voces malignas que nos han dicho tal, y automáticamente este juego de rol es maligno y es satánico y es malo. Y es como, bueno, un boom y una serie de cosas que al final viene todo eso de prensa y de desinformación. Lo único que hace es desfavorecer a la gente que sí que quiere ser un poquito más, los satanistas en general, o a las brujas en el caso de ciertas creencias, el plan, lo que son los aquelarres de la Inquisición de hace unos años también. En fin, que lo que deberíamos hacer es, teniendo posibilidades y teniendo herramientas que las tenemos, informarnos más y juzgar menos, al menos sin tener unos conocimientos reales sobre lo que se va a juzgar. claro, es que con la de libros que hay, sobre todas las religiones, sobre toda la filosofía, sobre todas las ciencias, sobre historia, y que la gente se quede con esas, perdón por la expresión, pero con esas estupideces y que no sean capaces de discernir la realidad de la ficción. O sea, pero ¿cómo me estás contando a mí que por jugar un juego de error en tu cabeza se ha metido un demonio y te ha dicho que y tú coges y matas? No, perdona. Primero que tú, para empezar, eres un asesino o un enfermo mental. Porque es que no entra en la cabeza de que tú, de un juego de rol, mates a otra persona. Es que no tiene ni... O No sea, tiene sí, sentido. yo puedo entender que si a lo mejor esta persona, estos chavales en concreto, tienen algún tipo de trastorno bipolar o paranoide Un momento que les haya derivado a fantasear de esa claro, manera si y estas cometer estos personas tienen actos. esto, si estos chavales tenían esto y se le derivó a un brote psicótico y mataron a una persona, vale. Pero como la prensa, ¿por qué? O sea, ¿por qué hace una cosa que es un caso que al final es un diagnóstico psicológico o psiquiátrico a todo el drama que se montó detrás y todo el show del tema del satanismo y el tema del juego? No entiendo por qué es necesidad de hacer. Prensa amarilla es lo que vende, el morbo, el Pues sí. vender una cosa que no es simplemente por publicidad, que como tú dices, el clickbait, ¿no? La novedad, las noticias, simplemente para tener la atención de las personas, aunque sea totalmente mentira y no tenga nada que ver una cosa con la otra. Y pues básicamente eso. De hecho, mi idea era un poquito, por eso lo de los bulos que te comenté. Hay muchísima información y hay muchísimos bulos. Yo he estado preguntando, me han dado poquitos, pero daría para charlas y charlas y charlas. Yo estoy seguro de que si mañana salgo a la calle con mi grupo de amigos y les digo, chavales, ¿qué pensáis del satanismo? Sin venir a cuento de nada. Pues seguramente me vayan a dar una cantidad de ideas y de cosas que les diga, ¿de dónde habéis sacado esto? No, porque he Exacto. leído, me he dicho, claro, he leído, me han dicho el boca a boca sin contraste y sin asegurar la información, pues pasa ese tipo de cosas. Sin embargo, por suerte, las pocas personas que sí que se han parado a escucharme, a mí, por ejemplo, a hablar de esto, entre nosotros, en mi familia, tengo familiares que cuando les dije que era satanista, ¡ah, niños, qué cosas del demonio! Pero luego les hablaba 2 o 3 minutos de lo que fuera y me decían, ah, bueno, claro, sí. Pero la pregunta que me hacían era mucho, pero entonces, ¿por qué se ha cogido el símbolo del demonio? ¿Por qué se ha cogido? Por lo que te he contado, abuela o tío, sobrino o nieto, tal, por esto y por esto.
hombre, pero es que la gente ve el demonio y se asusta. Ya, pues yo te lo estoy explicando, en vez de decir, Exacto. qué tontería, me paro y te lo explico, no tengo ningún problema. En la que estás juzgando es tú. De hecho, he mencionado antes lo de que los satanistas odian a los cristianos. No es cierto. Hasta donde yo sé, no he visto a ningún satanista atacar a un cristiano y decirle, tu religión es incorrecta, tú eres un inculto y tú eres un lo que sea. Sin embargo, al revés, así. Así. Exacto. Es increíble la cantidad de vídeos de contenido satanista, de gente que sube estas El cosas. satanismo, volvemos a especificar, satanismo no teísta. No, no, Satanismo, bueno, satanismo el avellano, incluso el teísta también. Es decir, a lo mejor subes un ritual, yo qué sé. He hecho un ritual para Lilith sobre la fertilidad, que es un poquito más, ya te digo, un poquito más wicano, un poquito más pagano, ¿vale? Pero esto es satanismo tradicional, parte del satanismo tradicional. Y también se llena de comentarios de vas a ir al infierno por ser una mala persona, te estás condenando el alma, no sé qué. Vamos a ver. Yo estoy haciendo este ritual o bien porque quiero subir contenido simplemente por entretenimiento o simplemente porque es una creencia y me gusta compartirla y me gusta enseñarla y me gusta expresarla sin obligación ninguna de que tú la sigas. Es como yo digo, el primer vídeo lo dije, yo no pretendo adoctrinar a nadie, ni pretendo convencer a nadie de que crea o no en según qué cosa. Pero tampoco he ido a un vídeo en el que se habla, yo qué sé, de la misa que tuvo el Papa Francisco hace 15 años a decir, esto es una tontería. No, tú quieres creer eso, tú crees lo que tú quieras, pero a mí déjame en paz con mis creencias. Yo respeto lo que tú quieras creer, pero respeta tú lo que quieras creer yo. No nos molestamos, vamos a seguir con nuestra vida tranquilamente. exacto, sí, yo creo que lo básico, lo primordial es que hay que respetarse. O sea, tú piensas una cosa, estupendo, tú piensas otra, estupendo, pero no, ni yo te tengo por qué faltar respeto a ti, ni tú me lo tienes por qué faltar a mí. De hecho, al principio de la entrevista había personas, gracias corazón, había personas que se echaron la mano a la cabeza porque ponía que estábamos hablando de satanismo. ¿Cómo que satanismo bueno? ¿Cómo que satanismo malo? Vale, yo entiendo que esas personas que han reaccionado así son personas que vienen del mundo de la mediunidad, que son un tipo de pensamiento más de luz y amor, de paz y todas esas cosas, y que tenían en mal concepto, ya asociaban satanismo con esas películas de terror, con esos rituales, con esos demonios, con esas cosas. Entonces, digo, pararos un momento, escuchar y entender de que aquí lo que estamos hablando, primero que esto es contenido, ¿vale? Esto, aquí no estamos tratando de convencer a nadie, y segundo que tenéis que ver la primera entrevista que hicimos contigo en el mes de abril, donde se explicaba las diferencias que hay entre el satanismo noterista, el satanismo lavellano, con el satanismo, el de los Tradicional. rituales, el de los demonios, el de las películas, el de De hecho, los pollos y las cabezas, esas cosas. de hecho spoiler, de nuevo, desinformación. Las películas confunden muchas cosas de satanismo con otro tipo de creencias paganas. Es decir, Exacto. dato curioso, el detalle este del romperle la cabeza al pollo, ¿no? El ritual de la gallina, el ritual de lo que es el corte de las manos, los muñequitos de vudú. El vudú, la santería, se llama santería. Normalmente lo que se dedica son a santos, no a demonios. Por lo tanto, ¿entendéis la diferencia? Quiero decir, Sí, 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 sí. y lo sé porque yo he tenido amistades, he tenido conocidos que se dedican a la santería. No, la santería normalmente va dedicada a santos, a vírgenes. ¿No? ¿Veis que hay una gran diferencia entre eso y lo que yo estoy hablando? ¿Cómo se Luego, manipula el mensaje? correcto. Y luego el vudú es una creencia pagana de la época, de la zona en la que se encontraba. Normalmente África o Nueva Orleans en la época de los 60. Pero es una creencia pagana, no tiene nada que ver con el satanismo, absolutamente nada que ver. El problema es que las películas, de nuevo, no se informan y relacionan que tú le partas el cuello a una gallina con que vaya a salir Lucifer y te diga, no va así. No funciona así, la cosa no va así. Yo conozco dos que hacen santería y es eso, normalmente la santería es eso, a santos, a personas, pues, coño, santos, perdón por la expresión, santos, no demonios. Hay una gran diferencia, de hecho es todo lo contrario si nos ponemos exquisitos en ese sentido. Entonces, como volvemos a lo mismo, esto es desinformación, esto es que han hecho algo porque han querido que se vea espectacular, que se vea llamativo en el cine, en Hollywood, y les da igual que sea Lucifer, que sea la Virgen María, que sea la Santa Muerte. Exacto, sí. De hecho, hay gente que he estado leyendo y estoy informándome sobre la Santa Muerte. Bueno, aquí no se puede contar, no te preocupes, no pasa nada, no hace falta que digamos el nombre. La Santa Muerte, hay gente que la relaciona con Lucifer. No tiene nada que ver. La Santa Muerte es literalmente el culto al concepto de la muerte.
Son cosas Exacto. que es una cosa natural, porque al final todos los seres vivos están vivos porque se acaban muriendo en algún momento. Es una de las fases de la vida, ¿no? Correcto. Entonces, la Santa Muerte es una cosa y Lucifer o Satán es otra. La Santa Muerte no es demoníaco, no tiene nada que ver. Es el orden natural de las cosas. Es como decir, es que no sé qué ejemplo te puedo poner, pero es como decir que la noche es satánica. La noche es satánica, el frío es satánico, todo lo que sea negativo es satánico. No. Pero como Hollywood muchas veces valora más lo espectacular, lo visualmente atractivo o llamativo que la información real, pues te hace este tipo de cosas. De hecho, Exacto. hay una película que vi hace unos años de miedo que se llama Arrástrame al infierno y básicamente consiste en que una muchacha que es de una empresa de seguros o algo así, seguros del hogar o de seguros de vida, de seguros, la atiende una mujer mayor, o sea, una clienta, le llega una clienta a tal por temas de que no puede pagar algo importante para ella, no sé si es la casa o es algo importante para la señora. Y ella, como tiene a ella le ha dicho a su jefe, deja de ser tan buena y empieza a ser un poquito más, empieza a ir un poquito más por la empresa. No vayas dando seguros a todo el mundo porque si no nosotros nos arruinamos. Y ella le rechaza ese pago de ese seguro a esta persona. Entonces esta mujer, esta señora, esta anciana, se enfada porque resulta que es bruja, resulta que viene de un clan gitano de tal y le maldice. La maldice y básicamente lo que hace es decirle que en no sé cuántos días va a venir un demonio y se la va a llevar al infierno. Literalmente la va a se va a abrir un portal en la tierra y la va a arrastrar al infierno. Y todo gira en torno a que esta mujer empieza a ver visiones del demonio, empieza a ver a la señora porque muere pocos días después, empieza a ver al fantasma de la señora en su casa, empieza a tener alucinaciones, se pasa toda la película buscando un ritual para evitar que el demonio se la lleve y, spoiler, se la acaba llevando. Entonces, claro, es muy espectacular. Sí, pero el ritual que hace esa mujer es santería. El ritual que hace mujer es más bien, es más wicano, es más ritual. Es que no sé realmente qué es lo que utilizan las familias gitanas, lo que utilizaban en su momento, entonces no quiero hablar de más, pero es eso, son creencias gitanas, son cosas que no tienen nada que ver con el satanismo. Metieron al demonio ahí porque, bueno, se veía bonito aparecer una cabra enorme que te iba a ser, bueno, Sí. vale, pues ya está. Las típicas, ¿no? Las típicas imágenes, ¿no? De los demonios. Sí, pero no tiene nada que ver, era... Tu logo de satanista es de un carnero, ¿no? Este sí, de hecho, si lo vemos, es, para empezar, tiene, aparte del nombre, tiene el pentagrama detrás, aunque no, solo que en vez de tener la estrella de 5 puntas, tiene la cabeza de Baphomet, la cabeza del carnero con la cruz que tenemos aquí, que es la cruz del infinito, la cruz de Antares, que tiene otro simbolismo también. De hecho, mucha gente relaciona la cabra o a Baphomet como una figura, como una representación de Lucifer, y tampoco es así. Baphomet es otra entidad. De hecho, hay quien dice que Baphomet como tal hay dos. La cabra por un lado, que es un poco una entidad natural tal, y luego otra cabra, otra entidad que es del mismo nombre, pero que es femenina y que es como algo así como la destrucción o la podredumbre. No lo sé exactamente, tampoco quiero hablar del tema, porque tendría que informar. De hecho, probablemente, ahora que lo mencionas, haga algún vídeo sobre Baphomet para hablar eso, de las diferencias y tal. El macho cabrío es también un símbolo muy típico en el satanismo, en los cuadros sobre todo y en el arte, pero el demonio en ningún momento se dice que haya sido una cabra. De hecho, en el libro de John Milton se dice que es un dragón, que lo transforma en dragón. Pero también si hablamos de Lucifer como Samael, como el ángel caído, es el ángel más hermoso de los cielos. Entonces lo de la cabra es un poco también tema ritualístico y tema simbólico. No sé si iba a comentar algo más de la cabra, pero sí, básicamente lo que hice fue mezclar un poquito los conceptos y porque de hecho a mí me gustaba, se veía bonito, y los colores también, y ahí está. Es un símbolo. No es por nada especial, simplemente porque quería hacer un poco de mezcla de símbolos y me he quedado con este. Y podrías hablarnos del símbolo que nos has contado, ese que tiene así en la frente, la cabra. Sí, Que de verdad es que no sabía. la cruz del infinito, la cruz de Antares, esta. Esto también es un símbolo, hasta donde yo recuerdo mal, o sea, si no recuerdo mal, es también un símbolo que tiene que ver con la alquimia, con el tema de los rituales de demonología, pero como tampoco lo sé exactamente y no quiero decir ahora nada que no sepa, de hecho, dame un segundo. ¿Tienes? Un siglo, un sigilo, ¿no? ¿Querrás decir, Joso? Sí, es más o menos. Te lo digo, dame un segundito. Nos dice por aquí, Lucifer, es el símbolo de Leviatán. De Leviatán, correcto. Sí, tiene es un poco varias simbología. De hecho, en el mismo, como ya digo, es un sello si no estoy equivocado. Sí, correcto. Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que ahora mismo, aparte de ser el de Leviatán, no recuerdo exactamente qué es lo que hacía y como no quiero cagarla, no quiero meter la pata en una información que no es correcta, yo a diferencia de lo que he dicho, sí me gusta decir algo, por lo menos en base a unos estudios previos, pues tal, pero si queréis lo comento en alguna ocasión y como no es una cosa simplemente que es un símbolo que a mí quizás es de los que más me gusta, este, junto al de, ¿dónde está que no sale ahora? Este símbolo, junto al de Sí, Lilith, por ejemplo, y el de Asmodeo son de los que más me gustan a nivel de simbología. De sí, hecho, el propio pentagrama, de hecho me gustaría, si en algún momento pudiera ser posible, me gustaría tatuarme el pentagrama aquí, la cruz de la estrella de 5 puntas, sí. pero ya veré. El tema es meramente simbólico y es meramente estético. No es una cosa que yo haya tomado en serio para mucho más. Para mucho más. Que yo no soy satanista, o sea, sí es verdad que me gusta mucho todo lo que nos has explicado sobre el satanismo, pero yo sí llevo siempre mi estrella de 5 puntas, que Ujú. simbolizan los 5 elementos, ¿no? La tierra, el agua, el fuego, el aire y el de arriba creo que es la mente o el espíritu o el éter. Y dentro lleva también las letras hebreas el nombre de Dios, de Jehová. Este es el tetragramatón, estrella de Fausto, en fin, un poquito así, que no tiene nada que ver con el satanismo. O sea que muchas veces se toman símbolos de donde no es y se le atribuyen características que no concuerdan, ¿no? Ujú. Porque en las 5 puntas simplemente son los 5 elementos. Y de hecho, en la cábala judía y demás se estudia el tetragramatón y el nombre de Dios. O sea que es que para que veáis lo que es la desinformación, los bulos y cómo podemos estar hablando de cosas totalmente distintas simplemente con la interpretación que uno le dé a las cosas. De hecho, por desgracia, quizás al tener un símbolo, esto lo subiré en un vídeo más adelante, pero un símbolo, la única fuerza que tiene un símbolo es la que tú le quieras dar. Es el Exacto. significado que tú le quieras dar. Bueno, el pentagrama para los satanistas significa una cosa, el pentagrama para las brujas simboliza otra. Para los alquimistas simboliza otra. No tiene absolutamente nada que ver. El símbolo es el mismo, cambia el significado que tú le des. De hecho, quería comentarlo antes ya se verá seguramente será el vídeo de la semana que viene, que lo veréis, pero es una cosa que se llama lo que yo llamo la fe simbólica. La fe simbólica es básicamente la fe o la creencia que se tiene en un símbolo o en un objeto. Por ejemplo, si a mí mi pareja me regala un collar con su inicial, con la letra A, yo llevo ese collar y para mí me hace sentir que de alguna manera la tengo cerca de mí, la tengo conmigo apoyándome en todo momento. Y si a lo mejor voy a una entrevista de trabajo y voy nervioso, yo llevo ese collar y es una forma de sentir que ella está dando apoyo moral y me está dando cariño desde la distancia. Eso es fe simbólica. Tú tienes una creencia en ese símbolo. No significa que ese Necesidades. símbolo tenga un conjuro o tenga unas capacidades mágicas. No, simplemente que tú crees que a ti te ayuda. Y como tú crees que te ayuda, te ayuda. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es también como los sigilos, ¿no? ¿Correcto? En la cultura nórdica, creo que es, cuando Ujú. se hacen las runas, que le ponen unos dibujitos, perdón, perdón por llamarlos dibujitos, ¿no? Pero bueno, unos símbolos en los que se le da una intención, como dice aquí la compañera, y esa intención es como una especie de conjuro, ritual, por así decirlo, esa fuerza en esa intención que tú has puesto en ese símbolo. Y como tú Correcto. decías, ¿no? Ese símbolo te da a ti esa medalla, esa piedrecita, ese símbolo. Por ejemplo, yo llevo la mano de Fátima, que aunque ya tiene otra simbología de otras culturas y demás, pero a mí me da mucha fuerza, me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, me da el sentirme segura, ¿no? Pues de hecho, sí. O sea, por eso quería hablar de la fe simbólica y de hecho subiré el vídeo la semana que viene, se verá y lo explicaré un poquito más a detalle. No tiene por qué tampoco ser un símbolo a nivel de literalmente un símbolo concreto, lo que es por ejemplo un pentagrama, sino simplemente el objeto en sí. Si el objeto es una piedra pintada con acuarelas de colores que te ha dado tu hijo, eso es un símbolo. Ese objeto tiene un significado para ti emocional. Si tú lo llevas contigo porque de alguna forma sientes que llevas a ese hijo, a esa hija que te lo ha dado para darte fuerza para lo que sea, oye, a ti te está funcionando. Y eso no tiene ningún tipo de símbolo concreto, ni tiene ningún tipo de hechizo, nada. Simplemente es un gesto que te ha dado una persona que tú quieres y que es una forma de tú tenerla cerca y de ayudarte a ti para tus cosas. Entonces eso es fe. Al final eso es fe. Fe simbólica, fe en un símbolo o fe en un objeto. Que para ti Exacto. para ti es importante por el motivo que sea, normalmente emocional, normalmente sentimental y te ayuda para simplemente hacer más llevadera tu día a día. Esto no es nada que tenga que ver con el satanismo, simplemente es una idea y un concepto que a mí me gusta mucho y que yo, por ejemplo, pongo en práctica. Yo siempre que me regalan algo o a mí me ofrecen algo o heredo algo, yo qué sé, de una abuela o de un amigo o de un padre,
yo lo llevo encima. De alguna manera yo siento que esa persona me va a acompañar y me va a ayudar siempre, aunque sea a base de apoyo moral para darme fuerza. Luego es verdad que como satanista soy bastante lógico a nivel de yo sé que para conseguir mis objetivos yo me tengo que esforzar. A mí no, el objeto que yo llevo conmigo no me va a ayudar a que por arte de más que yo consiga esto, tengo que trabajármelo, pero que me ayuda a estar más seguro y a darme fuerzas para yo poder hacerlo. Sí, sí. Exacto, cuando tú te sientes más seguro a través de ese amuleto que tú llevas, tú ya estás moviendo energéticamente que todas las cosas se te puedan ir dando para conseguir lo que tú quieres a través de esa fe, de esas energías y demás. Muchas gracias, Correcto. Lucifer. Mira, aquí tenemos al compañero Lucifer, que él sí es de la parte teísta. Y bueno, él creo que ha trabajado con Lucifer, con Asmodea, con otras entidades. Y bueno, si hubieses llegado antes, te hubieses enterado de todas las cosas tan interesantes que hemos estado hablando aquí sobre el satanismo. Pero otro tipo de satanismo del que tú practicas, Lucifer. De hecho, me sorprende mucho y lo tengo que agradecer. Hay muchísima gente que me está viendo, que está siguiendo el canal, que son de la parte teísta, de satanismo, y aún así se queda y ve mis vídeos. Siempre yo hablo desde el punto, siempre hablo desde el punto de vista del escepticismo y del agnosticismo que tiene lo que viene siendo el satanismo lavellano. Me fascina que la gente se quede y que todavía no haya llegado ninguno a decirme, estás equivocado. Gracias, porque eso significa que de alguna manera tengo razón y los satanistas tienen muchísima más tolerancia a la hora de respetar las creencias ajenas que otras muchas religiones que van de santurrones y van de sí, yo soy muy bueno y total. No, Sí, pero luego entro en tu directo, entro en tu vídeo y te pongo a parir. Y te correcto. deseo lo peor de lo peor. Esos son los que nosotros solemos llamar los aleluyos, ¿no? Uh-huh. Aleluya. La información es lo mejor, completamente. De hecho, como ya he dicho, el canal yo no pretendo convencer a nadie de nada. Mi canal es meramente informativo. Cuento un poco anécdotas, bien relacionadas directamente con el tema del pensamiento lavellano a nivel de satanismo, o simplemente como novedades, por ejemplo, o anécdotas tipo la última, ¿no? Hablando de la madre de Mary Shelley. Esa mujer era feminista, esa mujer estaba adelantada a su tiempo y esa mujer tenía unas ideas que no sé realmente dónde sacaron que era satanista. Mi teoría es, de nuevo, creencia amarillista, enemigos, gente que la podía fastidiar y tal. Pero que esa mujer, de hecho, hay gente que, otro bulo, hablando de bulo, los góticos, la gente de la cultura gótica, todos Sí. son satanistas. El bulo es ese. La realidad es que para nada. De hecho, uno de los símbolos que se utiliza mucho en el gótico son las cruces, cruz cristiana, y es como, no es un poco contra, que sí que es verdad lo que se utiliza mucho el tema del pentagrama y demás, pero vamos a lo mismo, son simbología, es meramente estético, es meramente cultural, no es una creencia. Entonces, ser gótico no implica ser satanista. ¿Que pueden confluir las dos cosas? Sí, pero puede ser cristiano, católico, romano y apostólico y ser gótico también. O incluso ser gótico y ser completamente ateo. Quiero decir, Es que otro modo de sentido. exacto, otro vuelo más. Sí, hablabas también en otro de tus vídeos sobre la madre de Frankenstein. Sí, la abuela de Frankenstein. De hecho, Ah, la la se abuela de llama Frankenstein. Mary Wollstonecraft, vaya apellido. Esa mujer, Sí, es lo que te sí. digo, esa mujer es era la madre de Mary Shelley, aunque dicen las malas lenguas, y según he leído, no queda muy claro, se cree que a Mary Shelley, a la autora de Frankenstein, se la tuvo fuera del matrimonio, pero era una mujer que escribió, o sea, su libro era Vindicación sobre los derechos de las mujeres, y básicamente ella lo que defendía es que a una mujer no es inferior a un hombre, una mujer la ha hecho inferior la sociedad porque no se le ha dado la opción de tener la suficiente educación como para estar a la altura de un hombre a nivel social. Quiero decir, esta mujer defendía que las mujeres y los hombres podían ser iguales y que de hecho eran iguales. El problema es que la sociedad no lo permitía porque desde muy pequeñas, desde el punto de vista de la educación, no se le daba la misma educación que a un hombre. Entonces no podía ejercer en ciertas labores, véase política principalmente, como la podían hacer los hombres porque no estaban lo suficientemente capacitada a nivel de formación, a nivel de conocimiento. No porque no pudiera por ser mujer. Entonces esta mujer ha tenido muchísimos haters, ha tenido muchísima gente que estaba en contra de ella, incluso post-mortem, después de haber escrito el libro, hubo muchísima gente que la estuvo criticando, que la estuvo poniendo en contra tal, y su marido escribió un libro que es Memorias de Vindicaciones de los Derechos de las Mujeres, como es una especie de libro para defender el libro de su esposa. Increíble, Y ¿eh? luego, la única unión o confluencia que tiene con el tema del satanismo es que ella defendía mucho la libertad del individuo, que una mujer podía hacerla. Ella decía que una mujer podía ser independiente, podía ser capaz de hacer lo que quisiera de forma independiente sin depender del marido o del esposo o del hermano o del padre.
una mujer podría mirar por sí misma, podría decidir por sí misma, podría valerse por sí misma, y esto coincide mucho con el pensamiento más adelante que vendió la Bey en el satanismo labiano, de que lo importante es la individualidad, la capacidad de decidir por ti mismo, la capacidad de alcanzar tus metas, la capacidad de perseguir tu sueño, la capacidad de mirar por ti. Entonces, en ese sentido, sí que se podría decir que esta mujer era satanista, pero estamos hablando de que esta mujer escribió este libro en 1792, más o menos, y que la Biblia satánica de la Bey se escribió en 1966. Estamos hablando de bastante tiempo de diferencia. Pero Más sí, de se podría 200 años de decir, diferencia, o sea, que nada que ver. puestos podría decirse que sí, que tenía ciertos pensamientos satanistas, y era una mujer, como ya he dicho, adelantada a su tiempo. Pero más allá de eso, nada que ver. En ningún momento ha hecho ningún tipo de rituales satánicos, en ningún momento ha hecho ningún tipo de pactos con el demonio, al menos que estén registrados. No ha hecho ningún tipo de cosa rara a nivel de sacrificio de sangre ni nada. No es como, por ejemplo, no me acuerdo del nombre, la Condesa Sangrienta, que también es un personaje histórico que se decía que estaba endemoniado, porque estaba en la loca. Vlad Tepes, por ejemplo, habla del emperador Drácula, ¿no? La figura de Drácula que se hizo también. No, es que es satánico y tal. Satánico no, lo que pasa es que tenía una serie de creencias que estaba zumbado de la cabeza. Gil de Res, Barba Azul, ¿no? El personaje en el que se inspiraron para hacer Barba Azul. Gil de Res también decía que era satánico. No, lo que tenía era un problema mental gordísimo. O sea, nada que ver. De hecho, ese hombre pensaba que tanto este hombre, la duquesa Bathory, no sé qué, también la duquesa sangrienta, que la llamaba antes, esta mujer se bañaba en sangre de niñas porque pensaba que las rejuvenecía. O sea, se bañaba y bebía porque pensaba que las rejuvenecía. ¿Qué tiene que ver eso con el satanismo? Nada. Exacto. Nada. Absolutamente nada. Está loca. Y no estaba de allí para acá. Serial gordísima, aprovechando que se aprovechaba mucho de su status quo. Punto. Satanismo cero. Lo que pasa es que estaba loca. ¿Qué pasa? Que no, es que en esa época, en el medievo, esta mujer ha conseguido poder, ha conseguido fama, ha conseguido fortuna, ha conseguido una supuesta belleza inmortal, y luego te enteras de que hace ese tipo de cosas, la gente ha pensado, no, es que es una bruja y ha matado al demonio. Nada que ver, simplemente estaba loca y tenía recursos para hacer las barbaridades que hacía en vida. Hasta que la trincaron y, pues, no sé si acabó en la hoguera o en la horca, pero... Actuó el karma, ¿no? Como dicen. La justicia. Pero ya no pasé por él, y al igual que el luciferismo tiene un mensaje correcto. Sí, es que es eso, al final la gente, si te paras a leer un poquito lo que es el satanismo como tal, y te quitas de todo lo que son algunos dogmas del satanismo tradicional, que lo llaman, que es el tema de las creencias, de los rituales y demás, no es malo. Yo no considero que sea malo. A lo mejor es que la gente que me está viendo ahora va a decir, bueno, tú eres satanista, piensas que... No, no tiene nada que ver. Yo, si hubiese visto algo que a mí me hubiera descuadrado como persona, como con mi moralidad, hubiera dicho, yo no quiero saber nada. Y sin embargo, sí estoy bastante de acuerdo con muchas de las dogmas y muchas de las cosas que explican. Entonces, creo que simplemente está mal visto porque la gente no sabe. Se queda con lo primero que ve, que es el demonio y tal, y lo que ha hecho Hollywood, lo que han hecho la prensa amarillista, lo que ha hecho las malas lenguas, lo que han hecho los rumores, lo que ha hecho las otras religiones que se han encargado de malmeter un poco, y así estamos. Pero que realmente maldad como tal no hay ninguna. De hecho, no existe. El satanismo no es malo. Malos son las personas que lo aplican para hacer maldades. Exacto. La interpretación errónea que se le da a las cosas y la simbología errónea que se le da a las cosas. Y cómo se van relacionando cosas que no tienen nada que ver con el satanismo, ¿vale? Lo que hemos estado comentando anteriormente. Y bueno, por último quería preguntarte, porque desde que tuvimos la primera entrevista y otros vídeos que he visto tú y yo, donde nos contabas que había una especie de asociación que se inició con mujeres wiccanas en la antigüedad y sin embargo fue derivando en algo totalmente diferente a lo que es su esencia, que era que estas mujeres que hacían el culto a la naturaleza y demás, a la cultura wicana, y cómo derivó a algo totalmente sangriento y horrendo. Sí, de hecho, le he mencionado antes, esta organización, esta orden, es la orden, la que he llamado antes la orden de los 9 ángulos, y se cree que antes de los tiempos de Internet, antes de los inicios de Internet, esta orden se fundó como un aquelarre, un grupo de mujeres de creencias wiccanas que se dedicaban a buscar un poco la igualdad entre hombres y mujeres dentro del matrimonio. Volvemos a lo mismo, estamos hablando del feminismo. Estas mujeres defendían, mediante sus reuniones, sus culturas y sus creencias,
defendían que en una pareja, en un matrimonio, la mujer y el hombre tenían el mismo peso y la misma capacidad tanto de decisión como de mando, como de, en fin, en temas de convivencia. No había, no había un sometimiento, no había una sumisión. Era como, tú eres mi esposo, yo soy tu esposa y los dos hacemos el mismo papel y mandamos por igual dentro de lo que es el seno de la familia. ¿Qué pasa? Que en algún momento, no sé exactamente cuál, porque no queda claro en los escritos, al menos que yo haya podido averiguar, esta organización, esta orden, la coge un tal David Mayer o Anton Long, que es una especie de seudónimo que se cree que es un seudónimo que este hombre cuenta. Y este hombre es un hombre que, para empezar, viene a nivel de creencias, viene de una rama radical del Islam, ¿vale? Este hombre viene, para empezar, de una rama radical del Islam, con lo cual, teniendo en cuenta las creencias islámicas que tienen con respecto al tema de las mujeres, ya choca un poquito con la idea inicial del... Totalmente contrarias, o sea, es que nada que ver una cosa con la otra. Pero es que luego, más heavy todavía, este tío se mete en política, o sea, se sale de estas ramas radicales del Islam, se mete en esta orden, empieza a hacer escritos en esta orden y se mete en política usando esta orden, la orden de los 9 ángulos, para hacer sus objetivos políticos. Estamos hablando de que la mentalidad que tiene esta orden, la orden de los 9 ángulos, es una mentalidad nacionalsocialista. Es decir, es la misma que tenía Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue pasado de unas mujeres feministas que cogían sus plantitas, que hacían sus rituales wiccanos y demás, a todo esto? Correcto, solo que este señor era un, no sé si vivo a día de hoy, creo que sí, era un radical islámico que se metió en política con esta orden y que utilizaba el concepto del satanismo tradicional, es decir, el tema de los rituales, sacrificios y tal, para sus cosas políticas. Es decir, él defendía eso, que la raza humana estaba corrupta y que había que limpiarla erradicando a aquellos humanos que no fueran puros. ¿Cómo los erradicaba? Mediante los rituales. O sea, tú imagínate, en vez de campos de concentración, en vez de meterte en una cámara de gas, te metían en una mesa y te abrían el canal. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero es para, en nombre de la creencia política, en nombre de el demonio. Por eso te digo que esto también está muy mal visto y esto ha sido lo que con lo que la gente se ha quedado. La prensa ha cogido esto y ha dicho, pues todos los satanistas son iguales. No es así. Pero por desgracia, la orden de los 9 ángulos sí tiene ese tipo, o tenía ese tipo de pensamiento. Este señor sí tenía ese tipo de pensamiento y ha favorecido bastante a que estemos tan mal vistos. Exacto. Bueno, lo que pues no yo creo que en la cabeza es como has dicho antes, como una idea tan natural y tan bonita como es este grupo que empieza, pues, oye, las mujeres y los hombres dentro del matrimonio tienen las mismas capacidades, ¿no? Son iguales, no, esto lo voy a usar para darle la vuelta completamente, lo voy a meter en política y todo lo que no sea, según mis creencias, según mis opiniones políticas, está mal, está corrupto y tiene que ser juzgado. Sacrificado a Satán, dices, hermano, está mal, ¿eh? Y además, a Satán. O sea, nada que ver una cosa con la otra, hay que ver el desconocimiento, el fanatismo humano, lo que convierte algo tan hermoso en algo tan horrible. Y nada, y un poquito más, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero o ya hemos hecho un repaso global de... Creo que ya está. De momento, ya si alguien más tiene preguntas y las quiere hacer, que aproveche. De lo que hemos estado comentando. Un segundito. Ya sabéis, chicos, si tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos estado hablando durante esta horita, tenéis aquí al compañero, podéis poner en el chat las preguntas que tengáis de todo lo que hemos estado hablando. Sí, es lo que estábamos hablando, que están mezclando unas cosas con otras que no tienen nada que ver. Una cosa es el satanismo lavellano, otra cosa es el satanismo teísta, una cosa es la orden wicana de estas mujeres que eran que eran más feministas, ¿no? Que querían más la igualdad, que trabajaban con plantas y demás, y como ese derivado, o sea, es de lo que estamos hablando en este live, ¿no? De todos los bulos, de toda la manipulación que se ha ido llevando las cosas y cómo mezclan cosas naturales y sencillas con el satanismo y lo vuelven todo nada que ver. Exacto, al final cualquiera que quiera el poder y sea radical utiliza la información para su beneficio. Lo malo es que, por desgracia, al final el poder y la política es lo que mueve el mundo, y cuando llega un loco al poder, no solamente manipula a su antojo y, por desgracia, para mal de mucha gente, sino que además perjudica a otro tipo de personas que sí tienen esa tergiversa
tiene ese tipo de mentalidad, o sí tiene ese tipo de mentalidad, pero bien hecha, y afecta un poco la mala fama de este hombre, afecta al resto. Un poco de efecto dominó. Exacto. No Vamos, yo tergiversa estoy todo. seguro que me iré de aquí hoy y habrá gente dentro de un año que seguirá pensando que el satanista es malo. Exacto, sí. Gracias a Hollywood. Sí, por aquí nos dice Lucas Master. Y dentro del satanismo están los lavellanos y los draconianos, ¿no? Creo que pone, entre otros. Sí, nosotros Sí, estamos hablando de la parte lavellana. sí, principalmente el satanista. Bueno, yo diría, por simplificarlo un poquito, el avellano, que es el agnóstico ateísta, y luego el luciferino, que es un poquito más el teísta. Pero vamos, tampoco estoy simplificando muchísimo, hay muchas más ramificaciones y de hecho el teísta tendrá muchos más conceptos y muchas más ideas. Pero sí, las dos mentalidades al final, los que creen en deidades como son ángeles, demonios y tal, y la gente que no, que lo ve como una filosofía de vida y como un concepto de normas morales y sociales básicas para una convivencia. Sin más. Exacto. Y por supuesto a todos los que estáis aquí os invito a ver la primera entrevista que está en el canal de YouTube de Amanita Filautea, lo tenéis aquí en el perfil, ¿vale? Entráis en el enlace de YouTube, podéis ver, creo que está por abril más o menos, que hicimos la entrevista al compañero en Satanist, donde él explica todo lo que significa este tipo de satanismo, satanismo lavellano, con sus preceptos, con sus normas, con sus reglas, todo bien explicado, para que no dé lugar a confusión, ¿vale? De lo que estamos hablando aquí. Dice si te Lucas, diste... dice yo soy luciferino. Este hombre es del canal, bienvenido Lucas. Muchas gracias porque este tipo de personas son las que me hacen pensar que yo estoy haciendo algo bien en el canal, porque es como, a lo mejor la rama que yo estoy hablando, la que yo estoy intentando explicar y exponer, no es la que sigues tú, pero ahí estás. En vez de venir a decirme, oye tío, ¿qué hablas? Me estás diciendo, oye, qué bien, ¿no? Qué interesante, ¿qué tal? Y yo agradezco un montón ese tipo de comentarios porque la verdad es que eso es lo que a mí me da fuerzas y ganas y ánimos para seguir haciéndolo. Si la gente no lo viera, o la gente lo único que hiciera es mandarme hate, o la gente lo único que hiciera es decirme, oye, estás equivocado, vete a tu casa, pues hombre, dejaría de hacerlo. O sea, no tiene mucho sentido. Pero intento hacerlo principalmente por una cosa que me gusta, que considero que está muy mal vista y que necesita tener un punto de vista un poquito más fuera de la sociedad, decir, no, párate y escucha. Y pues mientras funcione y mientras tenga el apoyo que estoy teniendo, lo voy a seguir haciendo. Claro, y al fin y al cabo que la gente entienda que se está haciendo contenido, se está dando información. Que aquí no se trata de convencer a nadie de nada. Que tú en tu casa puedes creer en lo que te dé la gana. ¿Vale? Simplemente que estamos dando información, estamos comentando, estamos hablando, estamos teniendo un pequeño debate, conversación. El que lo quiera entender bien y el que no, si no está capacitado para entender algo tan simple como eso, pues, hijo mío, desliza y ya está, y sigue tu vida. De hecho, ahí está lo que está diciendo Lucas. Lo bueno es hablar de distintos tipos de vista dentro del sendero de la mano izquierda. Está muy bien, me gusta mucho el concepto del sendero de la mano izquierda porque yo soy zurdo, entonces en ese sentido como que me toca mucho más cerca. Sí, pero eso refiere a otra cosa. Bueno, ahí antaño medieval era zurdo, pelirrojo, mujer, demoníaco, a la hoguera, ¿sabes? Exacto, sí. Bulos. Todo un poquito en torno a lo que estamos hablando. Pero sí, yo agradezco un montón a la gente que... Sí, lo sé. Y nada, yo lo agradezco. La gente que ha dicho, está muy interesante, tal. Te puedes pasar, incluso si no crees, gente que tengo de filosofía, gente que tengo que es completamente atea y que no tal, se pasa también y me apoya, con compañeros. Bueno, mientras siga siendo así y siga gustando tanto a nivel de contenido, yo lo dije en el primer vídeo, lo mantengo a día de hoy, que son 2 o 3 meses después de haber abierto el canal. Yo no pretendo tirar nada de esto, es meramente informativo. El que quiera interesarse puede verlo y preguntar, y el que no simplemente puede hacer así con la pantallita y ver otra cosa. Exacto. Y exacto, se corregían los zurdos porque eran el demonio. Claro. No imaginas la caña que me dieron a mí en su momento en primaria a la hora de escribir, ahora esa mano no es. Y sigo siendo zurdo a día de hoy, con mis 31 años. Perfecto. Hay que ver. Y nada, y un poquito más, no sé si tenéis más preguntas, los que habéis estado aguantando aquí este live toda la hora. Podéis dejar en el chat vuestras preguntas, dudas, consultas y por supuesto seguir al compañero mi Satanis, que tiene un contenido súper chulo, súper interesante. Vamos, esto ya por descontado. Tanto de informando sobre las normas, sobre los preceptos, sobre historia, sobre bulos, sobre bibliografía de diferentes libros donde se explican diferentes ángulos, diferentes puntos de vista del satanismo, o de deidades o de historia.
que podéis ver, que la verdad que es un contenido muy interesante y lo recomiendo mucho. No sé si hay más preguntas por aquí, si no, pues vamos cerrando el directo. Y no podemos darlo por terminado. De momento, bueno, mientras esta gente pregunta y no, decirte gracias a ti por de nuevo volver a confiar en mí para estas cosas, que yo siempre te digo sí cuando quieras, pero al final como no, Se concreto, se concreto. nunca concretamos nada y me da mucho coraje. Pero porque por mí, porque yo sé como que sí, pero al final entre una cosa y otra me pongo a hacer 200.000 cosas y nunca concretamos nada y me da mucha rabia. Entonces, gracias a ti por estar detrás mía para hacer estas cosas. A mí me encanta hablar de este tema, por mí cuando quieras, y lo que quede pendiente para futuras entrevistas sin ningún problema. Claro, claro, tenemos pendiente a ver si podemos conseguir que cierta persona quiera colaborar y hablarnos un poquito sobre ese arte de Lilith y demás, sobre ese libro. A ver si se anima algún día, aunque sea sin cámara, porque seguro que tiene una información muy valiosa que aportar a este tipo de directos y a este tipo de temáticas. Te sorprendería porque de hecho ella es una historia del arte y vamos, y si no, sabemos que la bruja de la bruja, o creo que se llamaba, también tiene ese tipo de estudios, que si ella no se pone por lo que sea, buscaremos otra forma. Yo personalmente espero que sí, porque es un tema muy interesante. Yo, de hecho, hace poco estuvimos hablando un poquito de Lilith, estuvimos en un museo viendo una especie de hecho, de donde saca el libro, de exposición de mujeres en la historia, figuras de las mujeres en la mitología, tal y cual, y encontramos la figura, o sea, lo que es el grabado de Lilith así, de Ishtar, de la diosa mesopotámica de la que viene Lilith, y me encanta porque, claro, ella hablaba de temas muy técnicos, este cuadro tiene tal, con tal estilo, esta figura está hecha de tal forma, no sé qué, y yo simplemente decía, qué feo, o qué más rollo, o qué guay, sin más, y entonces ella le hizo mucha gracia porque es una forma de ver yo no sé del tema, simplemente comento qué me parece como persona que ha venido a ver un poquito la exposición y ya está. Pero Claro, se puede claro. salir cosas muy interesantes. Y bueno, pues para los que habéis llegado tarde no os preocupéis porque en el canal de YouTube, ¿vale? Lo tenéis en mi perfil, pincháis el link, ahí vais a estar en el canal de YouTube. Tengo subido tanto la primera entrevista que se le hizo al compi en Satanis en abril, como otras entrevistas que se le ha hecho a otros compañeros del mundo holístico con el que trabajamos también. Y en cuanto pueda, pues esa entrevista la subiré al canal para que la podáis ver entera cuando queráis, ¿vale, chicos? Y poquito más, ya despedirte, agradecerte mucho que estés aquí este ratito conmigo, explicándonos con lujo de detalle todas estas cositas tan interesantes y que nada, que a ver si nos reunimos pronto para hablar de ese tema de nuevo, el de Lili, del libro Historia del Arte, a ver si consigo convencer a la naturaleza de la bruja o si tú consigues convencer a otra persona que también sabe mucho, a ver cómo lo hacemos, aunque sea sin cambio. Gracias de nuevo a ti por confiar en mí para estas cosas, por ponerme este huequito dentro de tu entorno para poder hablar de estos temas, que sí que controlo un poquito más. Gracias a la gente que os habéis pasado, no pasa nada, los que han llegado tarde, tanto ella como yo, lo subiremos al canal de YouTube para que lo podáis ver. Y nos veremos muy pronto. Como digo siempre en los vídeos, espero que en vuestro libre albedrío volvamos a vernos pronto con más y mejor. Besitos. Eso pues. Venga, un beso a todos, muchísimas gracias por estar aquí, Chao, un chao. beso enorme y ya nos vemos por YouTube. Besote, chao.